Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente será noticia a final de año, porque cuando se va a hacer la prueba de los 4 días en semana de trabajo va a ser en el segundo semestre del 2023. Pero ya han realizado alguna prueba para ver si esto funciona, si efectivamente alguna de las empresas que pueden participar en ello se van a meter, y se han hecho la prueba tanto en el Reino Unido como en Portugal. En el Reino Unido, que tenemos los datos muy fresquitos porque se dieron a conocer ayer, se vino a dar cuenta de que el 70% de las empresas que habían participado lo iban a mantener, de que además habían comprobado que la gente que trabajaba durante 4 días sin tocarle el sueldo, que eso es muy importante que lo sepamos, se había reducido el número de bajas laborales, se había reducido el estrés laboral que tenían. Y aunque sea solo una prueba, lo que sí es cierto es que tanto en el Reino Unido como en Portugal, todo producía que esa semana laboral de los 4 días iba a tener su efecto. Y aquí hemos tenido a la vicepresidenta del Gobierno, a Yolanda Díaz, la ministra responsable además del asunto del trabajo, decir que esta era una norma que había que someter sobre todo a una reflexión, porque lo que sí es cierto es que era del siglo pasado y que de alguna manera esto tenía que ir cambiando. Pero claro, mientras los sindicatos están a favor de que eso se pueda producir, luego tenemos a la patronal que dicen que, hombre, lo de los 4 días no lo ven del todo. Es lo que vamos a intentar averiguar en la tarde de hoy, si efectivamente esta jornada laboral de los 4 días se va a poder realizar. Vamos a hablar, sobre todo aquí en Canarias, donde tenemos tantos servicios y sobre todo donde hay tantas empresas que dan un servicio. ¿Se puede realizar ese servicio haciendo las 32 horas semanales durante 4 días? Vamos a intentar hablar primero con el presidente de la COE en Tenerife, con Pedro Afonso, que es el que nos va a responder. ¿Se puede hacer lo de la jornada laboral, la semana laboral de 4 días? Don Pedro, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver, yo pienso que sin valorar la afectación del coste que puede tener esto en las empresas, es muy arriesgado, ¿no? Aceptar una premisa de que esto va a ser la solución para el desempleo. Dese cuenta que 2 días a la semana es una cantidad, sí, 2 días a la semana, incluso un día a la semana, son cantidades muy grandes. Estaríamos hablando de un 20 o de un 40% de la jornada en cuanto a la reducción, que si no hubiera problemas para contratarla, y ahora si quieres profundizamos un poco en eso, ese coste asumido por las empresas, a mí me da la sensación que con la productividad que tenemos en este país es prácticamente inasumible. Bueno, pues entonces vamos a saber, don Pedro, ¿se puede realizar esto? Hay que transmitirlo en los convenios colectivos, porque se está preparando una reforma laboral que casi habla de esa jornada laboral de los 4 días a la semana. ¿Se puede hacer en una estructura empresarial como la nuestra en Canarias? No, yo creo que de principio no. Yo creo que de principio valorar esa posibilidad, asumiendo los costes de los empresarios, es totalmente imposible. Primero porque la carga de trabajo seguiría siendo la misma, la facilidad de contratación cada vez son peores, los sobrecostes que tenemos cada vez de las contrataciones son mucho más complicadas y además si estamos teniendo serios problemas para contratar gente con la cantidad de parados que hay en estos momentos en Canarias, que son unos 180.000 en números redondos. Imagínese usted si bajamos esa cifra y ponemos a trabajar a la gente menos horas y no conseguimos empleo. Tendríamos que mejorar muchísimo la productividad y no veo yo que esa es la línea que vaya en Canarias, digamos, el devenir de la economía. Por ejemplo, hemos visto en el Reino Unido 71 empresas se sometieron a esto, el número todavía es muy poco significativo, ¿no? De 3.300 trabajadores que se sometieron a esta prueba. De esos resultados que le supongo enterado, don Pedro, ¿lo podríamos extrapolar a Canarias? ¿Serviría en una sociedad de servicios como es la nuestra? No, mira, en España hay más de 3 millones de empresas, esa muestra es muy pequeña, es una muestra prácticamente que no tiene ninguna clase de seguridad ni de verificación. Obviamente las personas que saben que están en una prueba
pues obviamente ni piden la baja, ni hacen nada que estropee esa estadística. Yo creo que esto es algo más amplio, esto tiene que ser con pruebas piloto, tenemos que valorar muy seriamente el sobrecoste que vamos a tener las empresas, que yo le digo que de entrada no vamos a poner encima de la mesa ninguna negociación colectiva, no vamos a asumir que el coste de la reducción de la jornada a 4 días lo asumamos los empresarios, porque no tenemos cifras para eso. Y como todo, el café para todos, al final el que perjudica es al pequeño. A lo mejor hay empresas de gran nivel o con grandes márgenes que podría asumirlo con más facilidad, pero en las pymes y en los autónomos y en las medianas empresas, que como sabes son más o menos el 99% de la actividad en Canarias, yo creo que es prácticamente imposible que podamos asumirlo. Claro, don Pedro, con esto vamos acabando, pero esto es muy goloso. Estamos ahora hablando de una jornada laboral de 4 días a la semana y esto a toda la gente. Lo que pasa es que, como usted bien dice, es muy difícil de poder llevar a cabo esto, que yo supongo que, por ejemplo, don Pedro, es muy difícil de llevar cuando hay clientes de por medio. Es decir, en aquellas empresas que tienen de alguna manera que atender a sus clientes, que va a ser muy difícil, que solo se puede hacer de lunes a jueves. Claro, entonces tendríamos que contratar los días que no trabajan a esa persona, tendríamos que contratar, eso es más o menos un 20% más de plantilla. Ya le digo, yo creo que no tenemos capacidad. Fíjese usted que en Canarias trabaja 1 millón de personas. Si necesitáramos un 20% de personas para cubrir los puestos de trabajo por reducción de horario, estaríamos hablando de ¿cuánto? De 200.000 personas, que es el total de parados. Tendríamos empleo cero, desempleo cero en Canarias. Yo, perdóneme, pero creo que las estadísticas estas las están cargando con un arma que no tienen conciencia del alcance que tiene. Ya. ¿Y el gobierno le ha dicho que de alguna manera le va a ayudar a las empresas que van a hacer esta semana laboral de 4 días, don Pedro? ¿O de eso no tenemos noticia? No, además no estaríamos nosotros interesados en esa opción, no, porque las ayudas esas serían parciales, y si la productividad no se diera, cuando la situación se consolidara de cara a los trabajadores, ¿qué haríamos? ¿Cerraríamos las empresas? Es que no, le digo, el mercado es muy tosudo y los costes son los que son. Nosotros competimos con otras áreas de turismo, con otras áreas para exportar, tenemos unos costes para la importación de productos, y todo eso se podría venir abajo con una prueba subvencionada que no tiene garantías de futuro, que además tampoco tiene lógica de que pongan una situación así para luego mantener una subvención durante toda la vida. Yo creo que lo que hay que dejar es que el mercado ponga las cosas en su sitio. Lo que tiene que trabajar el gobierno es en ayudar a que la economía y el empleo mejoren, y eso lo hace quitando carga regulatoria, ayudando a que las empresas puedan abrirse con más facilidad, que los papeles a la hora de gestionar en la administración no sean tan complicados, que la gente, el control del absentismo laboral sea el adecuado, y sobre todo que con tanta presión fiscal que empiecen a buscar soluciones rápidas para la economía sumergida, porque al fin y al cabo, si no somos competitivos, cualquier mejora en el empleo no tiene más que una fecha de caducidad antes de su puesta en marcha. De acuerdo, gracias don Pedro, porque yo me imagino que en todo este asunto, e insisto que estamos haciendo las primeras pruebas y sobre todo las pruebas piloto, habrá quien está a favor y quien esté en contra. Ya hemos oído a los empresarios que están en contra porque no se fían muy bien de que este asunto pueda consolidarse, pero los sindicatos están trabajando de otra manera. Voy a hablar con Esther Martín, ella es la responsable, la secretaria de Acción Sindical e Igualdad de Comisiones Obreras. Esther, ¿ustedes están en ese plano? ¿Tienen reticencias de la jornada laboral de 4 días a la semana, que es de lo que estamos hablando? Creemos y defendemos que es el mejor de los escenarios. Restar un día de trabajo nos ayudaría a rendir más y mejor, evitar desplazamientos que sean innecesarios, a poder conciliar nuestra vida laboral con la personal y familiar, y por ende esto va a tener una cuestión, o sea, medidas positivas, mejor salud mental, y que va a permitir aumentar la productividad. Me llama mucho la atención que las patronales ya se estén negando tan siquiera a hablar, a negociar, a dialogar, cuando no tenemos aún sobre la mesa la propuesta del Gobierno de España, más allá de ese proyecto piloto que se pondrá en marcha por parte del Ministerio de Industria,
de la que de forma totalmente voluntaria muchas empresas pueden acceder a ello. Por lo tanto, esta organización sindical siempre va a estar en el diálogo, en la negociación y dentro de la concertación social con el fin de mejorar no solo las condiciones de la clase trabajadora, sino de la ciudadanía. Claro, porque Esther, hasta este momento lo que hemos ido sabiendo es por las pruebas pilotos que se han hecho en otros países. Tenemos muy reciente, porque se están publicando hoy en las que se han realizado en el Reino Unido, también Portugal se ha unido. España dicen que va a hacer esta prueba piloto en el segundo semestre de este año 2023. Bien, pero claro, todo dependerá de la estructura, Esther. Nuestra estructura en Canarias, que en un sector servicio se puede dar ese tipo de pruebas, se puede hacer ese tipo de trabajo durante 4 días a la semana. Habrán sectores y en empresas en los que se puedan llevar a cabo de una forma pues más sencilla. Si bien es cierto que teniendo en cuenta cuál es el tejido productivo en nuestra comunidad autónoma, que fundamentalmente se basa en el sector servicio, aquí podemos encontrar algunas dificultades. No obstante, no podemos estar en esa sin razón del no, porque no. De hecho, es que hay cadenas de restauración en la Comunidad de Madrid que han llevado a cabo de forma voluntaria una reducción de la jornada laboral, pasándola de 40 a 32 horas, y la propia empresa confirma que no solo la satisfacción de la clientela ha aumentado, sino que la productividad ha crecido considerablemente y que cuenta con una plantilla, con unos trabajadores y unas trabajadoras que están más felices y que son mucho más productivos. Por lo tanto, es cierto que tendremos que sentarnos a dialogar, a ver en qué sectores y en qué empresas esto es posible y continuar avanzando en unas relaciones laborales en la actualidad, porque las que tenemos en nuestro país, el mercado de trabajo se ha quedado bastante obsoleto. Tenemos que intentar impulsar para que nuestras empresas y nuestras condiciones de trabajo estén a la vanguardia y no a la cola de toda Europa. Bien, entonces Esther, por ejemplo, para ustedes, para Comisiones Obreras, ¿tú crees que es fundamental empezar a cambiar este tema? ¿Esto cómo lo haríamos? ¿Se incluiría, por ejemplo, en la reforma laboral? ¿Se negociaría en cada uno de los convenios colectivos de las empresas? ¿Cómo se haría lo de que la jornada laboral o que la semana laboral sea de 4 días y no de 5 como hasta ahora, o incluso hasta de 6 en algunos de los casos? Sí, si bien es cierto que en la actualidad no tenemos ninguna mesa abierta con el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo para negociar esa reducción de la jornada laboral y pasarla de 40 horas semanales a 32. Esther, espera un segundo. Sí, es que claro, cuando te quitas ese auricular te quitas una parte de los micros, entonces se nota perfectamente. Vale. Si Voy a quieres... quitar el otro. Vale, bien, perfecto. vale, perfecto, ese sí. Entonces te preguntaba, ¿esto se regulará por medio de convenios colectivos en la reforma laboral? ¿Cómo se realizará todo esto? En la actualidad no hay ninguna mesa a través del diálogo social en el que esta cuestión se esté tratando. Claro, porque esa es la postura de uno de los sindicatos. Luego hay otra central sindical, otro sindicato de los grandes que tienen que ver mucho con todo esto. Yo no sé si será antes en la parte privada que en la parte pública, no sé si en la parte pública se puede llevar a efecto. Don Manuel Navarro es el secretario general de UGT Canarias. A él le voy a preguntar, ¿a usted qué le parece este asunto de los 4 días laborales de la semana, que es de lo que estamos tratando hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, ya UGT desde el año 2018 puso sobre la mesa la posibilidad de bajar las horas semanales de 40 a 32 horas. No podemos hablar tanto de días, no de días de trabajo y de descanso, sino de horas, que posiblemente pues, podrán ser, se podrán unir en 4 días semanales. Es algo que ha sacado UGT desde el año 2018, que después lo retoma Más País y que ahora la vicepresidenta del gobierno parece que lo ve también con buenos ojos. Lógicamente, para nosotros, pues desaparecer ya algo de 100 años de historia, que es la jornada de 8 horas diarias, 5 días a la semana, es decir, 40 horas a la semana, creo que ya va siendo hora de modificar y de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
y con ello también pues aumentar la productividad de las empresas y mejoras sociales en general. Lógicamente nosotros apostamos por esas 32 horas semanales y además queremos añadirle la necesidad de una formación permanente para los trabajadores en, digamos, si no las 8 horas restantes para llegar a los 40, sí que queda esa posibilidad de que los trabajadores puedan formarse en sus propias empresas. Y de ahí creo que vendría algo importante para Canarias, que es el sector servicios, donde los trabajadores y trabajadoras que al parecer no consiguen la patronal, pues pudieran sacarse desde una formación, con una formación profesional dual, donde las empresas tuvieran muchísimo que decir. De todas maneras, don Manuel, no sé si le ha dado tiempo a oír la parte patronal, la COE, la hemos tenido al comienzo de este podcast. Ellos están en contra de esta medida. Primero porque dice que, bueno, en una sociedad como la nuestra, donde tiene tantas empresas de servicios, eso no se puede llevar a cabo. Después porque habría que contratar el resto de la gente que supla esas horas que no se hacen ahora y que de alguna manera eso casi acabaría con nuestro paro y dice que eso no va a ser posible. Y tercero, por el costo que todo eso supone. ¿Usted ve tanto inconveniente como la COE, de verdad? Bueno, en los casos que conocemos que se han hecho ya en Irlanda, en Escocia, Portugal va a tomar también algunas medidas al respecto. Parece ser que la productividad mejora, por tanto los costos son los mismos y incluso la salud de los trabajadores mejora sustancialmente. Por tanto, claro que lo vemos viable. Y insisto, en Canarias creemos que la formación de esos 186.000 parados que tenemos también podría incluirse para sectores como la propia hostelería o el sector servicio en general. Está claro que el mercado laboral de la oferta y la demanda cambia y que las empresas a partir de ahora deben tomar también o ser parte activa de la formación de sus propios trabajadores. Es una gran oportunidad. Don Manuel, ¿por dónde empezamos? ¿Por el sector público o por el sector privado? Con porque lo que sí sabemos, y no sé si usted tiene información, de si hay alguna empresa canaria que se haya unido en el segundo semestre del 23, de este año 23, a esta prueba que se va a realizar y que de alguna manera nos va a decir hasta dónde somos capaces de llegar. Bueno, no conozco ahora mismo en Canarias ninguna empresa que haya optado por este sistema, pero sí conozco algunas realidades que se dieron durante la pandemia que bajaron el tiempo, digamos, de trabajo de estos trabajadores, se produjo mejor productividad y además con menos errores contables. Entonces, pues ese pequeño ejemplo nos puede servir. ¿Y por dónde empezaría? ¿Por lo público o por lo privado? Bueno, cuando se establece un mínimo de jornadas, se suele empezar por un gran pacto, que es una reforma laboral, en este caso una ley del trabajo que puede ser el Estatuto de los Trabajadores y que afecta más directamente al sector privado. No olvidemos que el sector público en este país está ya a 35 horas. Y así todo, pues si tenemos en cuenta los datos de enfermedades profesionales, sobre todo a nivel psicológico, pues tenemos más problemas en sectores de enseñanza, en sectores de sanitarios, que son las 35 horas. Imagínense que esta gente tuviera que trabajar más de 40 horas semanales. Claro. Bueno, don Manuel, ¿y esto cómo lo haríamos? ¿Sería a través de una reforma laboral o a través de los convenios colectivos en donde se especifique que la jornada laboral es de menos horas y que por lo tanto solo son 4 días a la semana? Debe ser de un gran pacto de Estado, de un pacto laboral de Estado. Esos pactos pues conllevan a la ley del trabajo, es decir, a los estatutos de los trabajadores y por tanto tendría que estar inmerso en un acuerdo nacional que se llamaba reforma laboral. Es decir, que se metería primero en una reforma laboral y a partir de ahí se empezaría a negociar cada uno de los convenios colectivos establecidos, ¿no? Es lo que le entiendo, don Manuel. Bueno, cuando la reforma laboral se establece ya una jornada semanal de 32 horas, lo normal es que los convenios colectivos ya lo den por ley y al estar por ley no queda otra obligación
sino acatar lo que dice la ley. Claro, no. Se lo pregunto fundamentalmente porque estamos hablando de una cosa que cambia toda la estructura. Hasta ahora teníamos 40 horas semanales, hay algunos sectores que tienen 35, pero lo normal aquí eran los 40 y sobre todo en una sociedad como la nuestra donde hay tanto sector servicio que yo no sé si esto tiene algún tipo de incidencia en que se pueda llevar a cabo. Bueno, en el sector servicio yo creo que se puede dar también. Una de las cosas que sí se pueden hacer es empezar a negociarlo por sectores o por convenios sectoriales. La ley lo permite. En Canarias, los sectores servicios o el sector servicio, tanto de hostelería como de comercio, pues podría aplicarse una medida de este tipo y estoy convencido de que mejoraría muchísimo más la formación de estos trabajadores y, por tanto, la productividad en sus trabajos, al igual que ahorros de carácter energético y demás. Muchas gracias, don Manuel, por haber estado aquí en este podcast. Como siempre, todo tiene dos puntos de vista, ¿no? Claro, no, y sobre todo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este experimento ya se ha hecho alguna prueba en Inglaterra y se está haciendo ya en Portugal. En Inglaterra, que los datos están publicados desde ayer, es decir, son muy recientes, lo que sí podemos saber en este momento es que hay menos ausencia del puesto de trabajo, hay menos estrés entre los trabajadores, porque no hemos dicho que se trata de trabajar 32 horas, pero de seguir cobrando lo mismo, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos visto por parte de los empresarios es que tendrían que contratar a alguna persona más, ¿no? Y que eso a lo mejor pues, puede descender la bolsa de desempleados que hay en este momento. Bueno, pues eso puede ser una buena fórmula. Ahora, habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar las empresas con todo esto, ¿no? Claro, lo cierto es que sí que influye, ¿verdad?, en el ánimo con el que va pues ese trabajador a afrontar su jornada laboral y tenemos un ejemplo, ¿verdad? Exacto, de una persona que ya lo ha hecho, que ha estado trabajando en este plano y yo no sé cómo lo ha hecho, si la empresa le ha facilitado o no, lo vamos a saber. Hay una persona que se llama Walter Pérez, que es trabajador de Zip Labs, y él sí que tiene una jornada laboral pues de 4 días. Walter, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en el caso de tu empresa, la empresa a la que perteneces, ahí se confirma que sí se puede trabajar 4 días, 4 jornadas a la semana. ¿Eso ha influido en el rendimiento, en el ánimo, en la productividad con la que tú y tus compañeros pues van a trabajar? Sí, efectivamente, yo creo que sí. O sea, al final los empleados están más satisfechos, rinden más, están más contentos porque saben que al final tienen un fin de semana de 3 días, viernes, sábado, domingo, y trabajan de lunes a jueves. O sea que sí, nosotros estamos actualmente en una prueba piloto que está siendo evaluada y estudiada científicamente por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich y no tenemos resultados todavía, tampoco podemos publicarlos, pero en términos generales la empresa, los empleados la ha acogido de forma muy positiva, sí. Al final nosotros somos una empresa de digitalización y hemos conseguido por nuestros procesos automatizados ese excedente. Al final nuestro CEO, el señor Branden, ha tomado la decisión de regalarlo a los empleados, ¿no? Ha sido un poco la motivación de este proyecto piloto. Pero, por ejemplo, Walter, aquí en Canarias, y tú lo sabes muy bien, hay muchas empresas del sector servicio y muchas micropymes. ¿Tú crees que este modelo se puede trasladar a otro tipo de empresas, por ejemplo, a un hotel, a alguien que realiza reservas? ¿Se puede trasladar este modelo que están haciendo ustedes? No es fácil la pregunta, es decir, tampoco me atrevería a decir, no somos un referente. Creo que estamos haciendo una prueba para nuestro grupo y luego ver los resultados. Somos una empresa de software, no sabría decirte. Ajá, porque Walter, claro, lo difícil aquí es poder llevar todo esto, ¿no? Walter, y en ese caso, por ejemplo, ¿la carga de trabajo también se ve reducida a una carga de trabajo lógica para 4 jornadas o sigue siendo la misma carga de trabajo? No, sigue siendo la misma. Es decir, al final lo que tenemos que conseguir durante los 4 días es rendir a un nivel muy alto, pero para eso necesitamos que nuestros procesos sean muy eficientes, que contemos con herramientas que nos permitan hacer tareas en menor tiempo, desechar las tareas que son recurrentes,
reducir las reuniones. Es decir, hay un concepto, hay una cultura de tenemos que ser entre todos más eficientes para poder hacer en nuestra jornada de 4 días el trabajo de 5, obviamente, claro. Eso es un reto y lo estamos consiguiendo, sí. Porque también se han reducido el número de horas que están trabajando, ¿no, Walter? ¿Ustedes trabajan 32 horas a la semana o hacen más? No, nuestro modelo ha pasado de 40 a 36. Ajá. Es decir, tienen 4 horas menos. Con el mismo salario, correcto. Exactamente, bien. Y eso, es decir, el que tiene una tarea pendiente la tiene que desarrollar en tiempo y forma. Da lo mismo que un día a lo mejor te quedes corto y otro día estés un poco más largo. Sí, al final cada uno se organiza, coordina su carga de trabajo y lo que es muy importante son los clientes. Nosotros en ese aspecto lo que hemos conseguido es el área de soporte que está como en primera línea pendiente de incidencias, pendiente de la satisfacción del cliente. Sí trabaja los lunes, los viernes, pero libra los lunes, van rotando, ¿no? O sea, entonces al final para el cliente no ha percibido ningún cambio, con lo cual es importante y necesario para la cuenta de resultados, para que la empresa siga siendo, que siga creciendo, claro. Walter Pérez, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es tarde y contarnos esa experiencia de tu jornada laboral en 4 días a la semana. Y en el lado opuesto tenemos a Jesús Andrade, Pepe, sí, que él trabaja 6 jornadas. Exactamente, él tiene que trabajar las 6 jornadas porque Jesús de esta manera tiene que sacar adelante. Yo no sé si su empresa es que no puede o no quiere someterse a este experimento. Se lo podemos preguntar ya. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este caso, la empresa a la que tú perteneces, como decía nuestro compañero Pepe, ¿no quiere o no puede adaptarse a esa jornada de 4 días a la semana? Nos gustaría adaptarnos a la jornada de 4 días a la semana, pero es el mes que cogemos vacaciones y nos cuesta, no cogiéndolas de una vez, sino de 2 veces, para pagar alquiler, seguridad social, todo lo que hay que pagar, y nos cuesta. Es un local pequeño, no es un local demasiado grande de hostelería. Claro. Eso te iba a preguntar, que en hostelería no se puede realizar este tipo de horario del que estamos hablando, de 4 días a la semana, porque si no tú tendrías que ampliar la plantilla, ¿no? Ampliar, tengo ahora mismo, es un local pequeño de 7, 8 mesitas, somos 2, el cocinero que soy yo y el camarero. Los fines de semana, viernes, sábado, domingo, cuando más movimiento hay, traemos extra. Claro, ¿y has podido valorar a lo mejor, pues eso, cuántas personas tendrías que contratar de más pues si se llegara a implantar esta jornada? Si se llegara a implantar, tendría que tener mínimo 2 fijos o 3, más el extra. Claro, y eso económicamente supone también una merma, ¿no? Sí. Una merma y lo que le comentaba, la seguridad social, la mercancía está todo caro, los impuestos son los mismos o cada vez más. Pagar todo, hay meses que no llegas a final de mes, trabajando como estamos trabajando 6 días. Entonces usted ve que, por ejemplo, Jesús, lo que hemos hablado anteriormente en su empresa, que está dedicada al sector servicios, es muy difícil que se pueda acometer. Es muy difícil, la hostelería es demasiado difícil y en verdad nos gustaría que se pudiera ampliar también ese de 4 jornadas semanales trabajadas. Claro. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Que al final, pues de todo, al final siempre hay, ¿verdad?, 2 puntos de vista de cualquier medida. Jesús Andrade, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es tarde. Que es complicado, ¿no? También muy complicado. Empresas pequeñas dedicadas al sector servicios. Hemos visto, por ejemplo, lo que dicen los empresarios y lo que dicen los sindicatos, y efectivamente cada uno tiene razón en su parcela. Es muy difícil que esto se pueda hacer. ¿Y qué pasaría con los que no pueden hacer la jornada laboral de 32 horas, 4 jornadas a la semana? ¿Esos tienen un plus? ¿Se les paga más? ¿Cómo lo harían? Porque acabamos de hablar con Jesús, que además uno de los propietarios de esa empresa, y dice, yo no puedo soportar este tipo de cargas. Bueno, porque lo fundamental en todo esto es saber si son capaces. Hemos visto los 2 sindicatos que están prácticamente bajo la misma conjunción, tanto Esther Martín nos hablaba de ello como Manuel Navarro. Los que quizás no estén en esa conjunción son los empresarios. Habrá que ver hasta dónde somos capaces de llegar. Esto es un tema muy goloso, sobre todo para aquellos trabajadores. Imagínense lo que sea trabajar de lunes a jueves o de martes a viernes, porque en cualquiera de los casos se nos alarga de alguna manera nuestro tiempo libre. Las conclusiones que han dado algunas de las empresas que han trabajado ya con esa especie de convenio han sido muy positivas, pero habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar.
llegar. ¿Tenemos estructura para poder aguantar esos 4 días a la semana? ¿Hay posibilidades de poderlo llevar a cabo? ¿Los empresarios son capaces de hacer esto? Como decía alguno de nuestros intervinientes, 100 años son muchos para establecer una jornada laboral de 8 horas como la que se ha establecido hasta ahora. Y lo que se va pretendiendo, eso que se llamó el estado del bienestar, es poder disfrutar de más tiempo libre. Veremos a ver, porque en España todo esto se llevará a cabo en el segundo semestre y nos estamos preparando para ello. ¿Seremos capaces de hacer lo posible para que la jornada laboral sea menor y por lo tanto podamos trabajar menos, teniendo más tiempo libre? Es una de las incógnitas que ahora mismo se nos abre y sobre todo de saber si hay músculo financiero para poder aguantar todo eso. La propuesta está abierta, hay quien lo ha hecho y hay quien tiene su reticencia.